Imaginen tomar una sola gota de una sustancia activa, ¿no? Y dejarla caer en un volumen de agua que equivale, o sea, a todos los océanos de la Tierra. Imagínate la proporción. Exacto. La agitas y luego afirmas que esa agua no solo retiene la memoria de la gota original, sino que tiene la capacidad de curar enfermedades graves. Sí, que es una afirmación enorme. Gigante. Porque, a ver, para la química de secundaria y para nuestro sentido común, esto es una imposibilidad matemática. O sea, es simplemente agua. ¿Agua y ya? Tal cual. Pero, según la pila de documentos que vamos a desempacar hoy, esa agua encierra una física pero tan compleja que apenas estamos empezando a medirla con inteligencia artificial. Y ese es precisamente el abismo que vamos a explorar hoy. Así que bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Sí, bienvenidos. Nuestra sesión de hoy está diseñada para quienes buscan comprender los grandes debates desde sus cimientos, conectando la historia médica con la ciencia de frontera. Tenemos frente a nosotros un conjunto de textos súper variado. Bastante. Sí, o sea, abarcan desde registros médicos del siglo XIX hasta investigaciones con redes neuronales del 2024. ¡Wow! Pasando por, una filosofía que desafía por completo nuestra concepción materialista del mundo. Y antes de adentrarnos en todo esto, tenemos que trazar una línea muy, muy clara. Una regla estricta para nuestro viaje de hoy. Totalmente necesario. Sí, porque los documentos que hemos revisado construyen una defensa monumental, o sea, apasionada y sumamente detallada, de la homeopatía frente a los críticos que han intentado desmantelarla. Así que, para ser absolutamente transparentes con la audiencia, nosotros no estamos aquí para tomar partido. Claro, no estamos defendiendo nada. Exacto. No estamos respaldando ni validando las posturas médicas, políticas o filosóficas de estas fuentes. Nuestro trabajo aquí es actuar como guías analíticos, ¿verdad? Ajá, 100%. Vamos a desentrañar y reportar estrictamente cómo estos textos articulan su defensa y qué es lo que afirman exactamente. Yo estoy listo para empezar. Y es un ejercicio de deconstrucción fascinante, fíjate, porque el conflicto central es casi épico. Los textos elaboran una réplica directa a los detractores mundiales que durante 250 años pues no han logrado extinguir esta práctica. 250 años se dice fácil. Y hoy esos detractores exigen evidencias de laboratorio irrefutables, pero la respuesta que plantean los documentos es contundente. ¿Qué dicen exactamente? Argumentan que mientras el establecimiento médico exige, ver moléculas bajo el microscopio, millones de personas alrededor del mundo se siguen curando. Sobreviven epidemias, a condiciones crónicas, sin importarles en absoluto el debate teórico. O sea, a la gente le importa curarse, no el microscopio. Exacto. Es el choque frontal entre la exigencia de una prueba material y el peso abrumador de la observación clínica. Y para entender por qué este debate moderno sobre nanopartículas es tan acalorado, los textos nos obligan a retroceder a la zona cero. Vámonos al pasado. Finales del siglo XVIII en Alemania, con el médico Samuel Hahnemann. Y honestamente, leyendo las descripciones de los documentos, enfermarse en esa época era... una película de terror. Sí, tal cual. La llaman la medicina escolástica. El panorama que describen los registros históricos de estos textos es brutal. No existían los antibióticos, digamos, ni los ensayos clínicos controlados. Nada de eso. Los diagnósticos se basaban en conceptos místicos o en esta teoría de los humores. Si un paciente llegaba con fiebre, el tratamiento estándar de los alópatas de la época implicaba sangrías severas con sanguijuelas. Uf. Sí, hasta que el paciente se desmayaba. Purgas violentas y la administración de metales pesados altamente tóxicos como el mercurio. O sea, literalmente el tratamiento te mataba más rápido que la propia enfermedad. Así es. Y es en este contexto donde Hahnemann se horroriza, abandona esa práctica y formula su famosa ley, lo similar cura lo similar. Pero leyendo los textos me doy cuenta de que su supervivencia no se debió a que ganara debates académicos en salones elegantes, ¿no? Para nada. Se debió a resultados crudos en medio de un caos absoluto. O sea, los documentos citan específicamente las epidemias de cólera que arrasaron con Europa. Y ese es, digamos, el punto de inflexión empírico.
Durante los brotes de cólera, las tasas de mortalidad en los hospitales convencionales eran devastadoras. Sí. Sin embargo, los textos documentan que las clínicas donde los médicos aplicaban los remedios diluidos de Hahnemann, pues presentaban índices de supervivencia asombrosamente altos. ¡Qué locura! Y no solo era la población general, o sea, la aristocracia empezó a tomar nota de esto. Claro, los casos que relatan parecen sacados de una novela histórica. Mencionan al archiduque Juan, que recurrió a la homeopatía totalmente desesperado, después de ver cómo la medicina tradicional acababa con la vida de sus hermanos. Ajá. Y sobrevivió. O el caso del mariscal Radetzky en 1840, a quien los médicos oficiales le diagnosticaron un tumor ocular incurable. Lo dieron por muerto. Exacto, lo dieron por muerto. Y los textos afirman que un homeópata lo curó por completo en 4 meses. Según el análisis de nuestras fuentes, el escudo que protegió a la homeopatía de ser destruida en sus primeros 100 años fue puramente clínico. Su fundamento era el vitalismo. ¿Y cómo definen el vitalismo aquí? Bueno, la medicina escolástica veía el cuerpo como una máquina con piezas rotas. Si el pulmón fallaba, atacaban el pulmón. Como un mecánico. Exacto. El vitalismo proponía que el cuerpo está animado por una fuerza dinámica y que la enfermedad es una perturbación de toda esa fuerza, no solo de un órgano aislado. Al tratar a la persona en su totalidad, pues las curaciones hablaban por sí solas. El empirismo fue su armadura. Pero claro, el vitalismo y las historias de éxito del siglo XIX no son suficientes para los laboratorios modernos, o sea. No, para nada. Hoy en día, decir fuerza vital en una facultad de medicina no te consigue financiamiento. Cero financiamiento. La ciencia materialista trazó una línea muy dura. O sea, muestra la molécula o desaparece. El campo de batalla se redujo a una frontera matemática implacable, el límite de Avogadro. Y ese es el argumento central de los detractores modernos. Y los textos lo abordan de frente. El límite de Avogadro se alcanza, en términos homeopáticos, en una dilución de 12C. A ver, detengámonos ahí para visualizarlo, porque esto es crucial. Una dilución 1C es tomar una gota de la sustancia original y diluirla en 99 gotas de agua o alcohol. Correcto. 2C es tomar una gota de esa nueva mezcla y diluirla en otras 99 gotas limpias. Y si repites esto 12 veces, llegas al límite de Avogadro. Ajá. Matemáticamente y estadísticamente, a partir de ese punto, la probabilidad de encontrar una sola molécula de la sustancia original es prácticamente cero. Exactamente. Cero. Por lo tanto, cualquier remedio de 30C o 200C, según la química clásica, es literalmente solo agua destilada o alcohol. Los críticos exigen saber cómo algo que no contiene ni una sola molécula del ingrediente activo puede tener un efecto biológico. Y aquí es donde yo como analista tengo que ser escéptico. Si estás buscando algo más allá del límite de Avogadro, o sea, estás buscando fantasmas físicos. Sí, buscando la nada. Estás buscando algo que la ciencia básica dice que no existe. ¿Qué tipo de tecnología proponen los documentos actuales para analizar lo que, a simple vista, es solo agua? Bueno, los documentos responden con un arsenal tecnológico que desvía el debate de la química a la física. Citan un estudio pivotal de Chikramene y su equipo. Ellos utilizaron microscopía electrónica de transmisión, o TEM, Ajá. y la combinaron con espectroscopía de emisión. Esta tecnología no busca moléculas sueltas, busca aglomeraciones a nivel nanométrico. Y el texto afirma que las encontraron. Así es. Según la investigación citada, incluso en diluciones extremas de 30C y 200C, detectaron la presencia de nanopartículas de la materia prima original. O sea, no habían desaparecido. ¡Qué interesante! Incluso dentro de este enfoque de investigaciones avanzadas, los textos se apoyan en que grandes figuras científicas han explorado esto. Hablan de cómo estas últimas investigaciones demuestran que es una ciencia y mencionan validaciones y ecos en el trabajo de figuras como el premio Nobel Luc Montagnier, ¿no?, que también desafió el paradigma con sus estudios sobre la memoria del agua. Claro, Montagnier es un hombre de peso pesado en estas controversias. Y esto nos lleva al artículo más reciente que revisamos, el del Journal of Molecular Liquids, del 2024. Los investigadores llevaron esto un paso más allá utilizando espectroscopía Raman combinada con inteligencia artificial. Sí. Para visualizar la espectroscopía Raman,
O sea, es básicamente disparar un láser a una muestra de líquido y observar cómo rebota la luz. Diferentes estructuras físicas desvían la luz de diferentes maneras, creando una especie de huella dactilar óptica, ¿verdad? Correcto. Y como el ojo humano o el análisis estadístico tradicional, pues no pueden encontrar patrones claros en esa dispersión de luz dentro de líquidos tan diluidos, introdujeron algoritmos de aprendizaje profundo. Redes neuronales. Exacto, redes neuronales. El resultado que reporta el texto es que la IA logró más de un 95% de precisión para distinguir entre diferentes niveles de potenciación del mismo remedio. O sea, la inteligencia artificial pudo leer diferencias estructurales donde la química tradicional afirmaba que solo había agua homogénea. Sí, evidencias estructurales evidentes para la IA. Pero a ver, empujemos un poco la lógica aquí. Si diluyes algo tantas veces, no importa si tienes un láser, el material debería haberse lavado por completo. O sea, ¿cómo justifican las investigaciones que estas nanopartículas sobrevivan a diluciones que equivalen al volumen del océano? ¿De dónde salen? Bueno, el mecanismo físico que postulan los estudios, y que es súper central en todos los textos, es un proceso llamado suscusión. ¿La agitación? Sí, pero no es simplemente agitar o revolver. O sea, es un impacto mecánico violento entre cada nivel de dilución. Las investigaciones sugieren que este golpe genera una enorme presión y cavitación en el líquido. Ah, es como agarrar una bola de nieve de cristal y sacudirla violentamente en lugar de solo inclinarla. Exactamente esa es la imagen. Los textos indican que ese impacto mecánico fuerza la creación de nanoburbujas y provoca algo llamado flotación por espuma. Básicamente, el material no se distribuye uniformemente para luego desaparecer, sino que la suscusión concentra las nanopartículas en la capa superficial del líquido, y de ahí se extrae la siguiente gota. Y eso cambia todas las reglas del paradigma. Según las fuentes, el debate ya no pertenece a la química de contar moléculas. Claro, pertenece a la física cuántica, al electromagnetismo y a estas estructuras nanoparticuladas. El impacto mecánico altera la estructura misma del disolvente. Y esa transición de la química a las frecuencias electromagnéticas nos lleva directamente a la figura contemporánea más prominente de nuestro análisis. Un hombre que toma esta física de nanopartículas y explica cómo interactúa con un organismo vivo. Hablo del griego George Vithoulkas. Vithoulkas es descrito en los textos como un titán moderno de esta disciplina. O sea, en 1996 fue galardonado con el Right Livelihood Award, que es ampliamente conocido como el Premio Nobel Alternativo. Sí, un premio súper prestigioso. Ajá, por su trabajo exhaustivo en reactivar, estructurar y devolver el rigor a la homeopatía clásica. Incluso desarrolló un sistema experto, un software de inteligencia artificial pionero en los años 80, imagínate, para procesar síntomas. Su modelo de la enfermedad me parece profundamente lógico dentro de este marco físico que estamos armando. O sea, según los documentos, él argumenta que una bacteria o un virus no es la enfermedad en sí misma. La enfermedad real es una debilidad o desajuste previo en el plano dinámico del paciente. En su sistema de defensa. Exacto. Y los síntomas, la fiebre, el sarpullido o la inflamación, no son el enemigo a destruir, sino el mejor esfuerzo del cuerpo intentando recuperar el equilibrio. Es un cambio de paradigma total respecto a la alopatía. Y la mecánica de curación que postula Vithoulkas, pues se basa en la resonancia electromagnética. El remedio altamente diluido y succionado no tiene toxicidad química para matar una bacteria. Claro. Pero acarrea una frecuencia electromagnética específica. Aquí es donde me parece muy útil la analogía de los diapasones. Si tienes dos diapasones afinados en la nota La, en lados opuestos de una habitación, y golpeas uno, el otro comenzará a vibrar por pura resonancia, ¿no? Sin que nadie lo tope. Exactamente. Vithoulkas explica que si el homeópata encuentra el remedio cuya frecuencia coincide exactamente con la frecuencia de la perturbación del paciente, se produce esa resonancia. Wow. El remedio le da un empujón energético específico al sistema de defensa del cuerpo, permitiéndole completar el trabajo de curación que ya había iniciado a través de los síntomas. Pero leyendo sus textos, fíjate que noté algo irónico. Vithoulkas está librando una guerra feroz en dos frentes. Por un lado, se enfrenta al establecimiento médico tradicional que le exige pruebas moleculares. Pero por el otro lado, lanza ataques durísimos contra los propios homeópatas contemporáneos. Es una crítica interna devastadora.
O sea, Vitholcas advierte de forma tajante que el peligro existencial para la homeopatía hoy en día no viene de los detractores externos. Ah, no. No, viene de la falta de rigor, la superficialidad y las prácticas de la nueva era dentro de su propio campo. Denuncia a practicantes que, en lugar de realizar experimentos rigurosos, que se conocen como patogenesias, pues se inventan las propiedades de los remedios meditando. Meditando, sí. O sea, interpretando sueños o simplemente imaginando cosas. O que mezclan decenas de remedios en un solo frasco, esperando que alguno funcione, abandonando por completo las leyes matemáticas que estableció Hahnemann de un enfermo, un remedio. Claro. En un campo que desde fuera es visto como heterodoxo, Vitholcas exige un nivel de disciplina espartana y un rigor casi matemático. Para él, si no respetas las leyes clásicas, no estás haciendo medicina, estás jugando a la magia. Y hablando de magia o de lo que parece magia, esta idea de Vitholcas sobre frecuencias electromagnéticas interactuando con el agua nos lleva al concepto más audaz de todos los documentos. Agárrate. Sí, porque si el agua tiene una estructura física que puede retener frecuencias tras un impacto mecánico, la pregunta es, ¿puede también retener información de su entorno emocional? Y aquí es donde entran los famosos y sumamente debatidos cristales de Masaru Emoto. Uy, sí. El trabajo documentado en su libro Mensajes del agua lleva la premisa de la retención de información a un plano ya macroscópico y visual. Emoto desarrolló una técnica utilizando un analizador de resonancia magnética y la congelación rápida. Ajá. Hasta ahí, pues es física de fluidos en condiciones extremas. Claro. Pero, a ver, tengo que ser totalmente honesto. Cuando el texto describe la metodología de exponer agua destilada a música de Beethoven o de pegarle etiquetas de papel con palabras como gracias o amor, Sí, suena fuerte. y que el agua responde formando cristales hexagonales brillantes y perfectos, o sea, suena a pensamiento mágico. Totalmente. Peor aún, dicen que si usan agua de grifo contaminada o le pegan una etiqueta que dice estúpido, el hielo colapsa en masas oscuras y deformes. ¿Cómo justifican científicamente en los textos este salto gigantesco entre una etiqueta de papel, una emoción invisible y la estructura del hielo? Bueno, es sin duda la afirmación que más empuja los límites del materialismo, ¿no? La explicación técnica que estructuran las fuentes gira en torno al concepto de Ado, que es un término japonés análogo al chi oriental. Emoto no sugiere que el agua sepa leer español o japonés, obvio. Sugiere que el Ado es una vibración o frecuencia electromagnética sutil que subyace a todas las cosas, incluidas nuestras palabras e intenciones. Entonces, ¿la teoría es que la intención humana emite una frecuencia física real? Según el texto, sí. Y la premisa central es que el agua, por su compleja red de enlaces de hidrógeno, es el material más receptivo del planeta. Actúa como una especie de disco duro líquido, digamos. ¿Un disco duro líquido? ¿Qué concepto? Ajá. Capta estas frecuencias electromagnéticas sutiles del entorno y altera su geometría molecular. Al congelarse, el cristal simplemente hace visible a nivel macroscópico la información estructural que el agua ya había almacenado a nivel nanométrico. El ejemplo más dramático que ilustran, la verdad me dejó sin palabras. Documentan el caso del agua del grifo en la ciudad de Kobe, en Japón, justo después del catastrófico terremoto de 1995. Sí, es un caso muy fuerte. Las fotografías que muestran del agua congelada en los días posteriores al sismo son grotescas. Los textos las describen como reflejos físicos del pánico, el terror y la agonía de una ciudad en ruinas. Literalmente dicen que el agua parecía estar gritando. Pero luego presentan la contraparte. Ajá. Acción profunda de recuperación y chi hacia una muestra de esa misma agua de Kobe. ¿Y qué pasó? Al congelar esa muestra horas más tarde, el agua había formado cristales resplandecientes y complejos, sin manipulación química ni mecánica. Solo, según ellos, frecuencia intencionada. Es una imagen asombrosamente poética de interconexión. O sea, hemos analizado la resistencia histórica empírica, hemos hablado de microscopios de electrones buscando nanopartículas, de IA leyendo láseres, de resonancia cuántica y del agua como mensajera de frecuencias. Es muchísima información. Muchísima.
Y todo esto configura una defensa teórica inmensa. Pero fíjate, mientras en Occidente estas ideas chocan constantemente contra un muro de escepticismo institucional, los documentos nos revelan un último giro. Y es que en otras partes del mundo el debate simplemente no existe, porque ya ganaron. El contraste es absoluto. Las fuentes nos llevan a la India, presentándola como la refutación institucional máxima a los detractores occidentales. La homeopatía llegó a la India alrededor de 1839 con un médico llamado Honigberger, discípulo de Hahnemann. ¿Sí? Trató al Marajá de Punjab y tuvo tanto éxito durante las epidemias que fue aclamado masivamente. Y al leer las estadísticas actuales de los documentos sobre la India, me di cuenta de que no estamos hablando de clínicas alternativas ocultas en callejones. O sea, estamos hablando del establecimiento médico estatal para más de 1.000 millones de personas. La infraestructura gubernamental que detallan los textos es colosal. Estamos hablando de más de 400,000 médicos homeópatas registrados y regulados. Existen hospitales enteros de más de 100 camas dedicados a esta práctica y financiados con fondos del gobierno central. Es impresionante. Tienen decenas de colegios médicos, universidades y un departamento exclusivo dentro del propio Ministerio de Salud encargado de regular y promover estos tratamientos. Y no solo en la India, ¿eh? A una escala menor, pero igual de simbólica, los textos mencionan cómo se entrelaza esto con las más altas esferas en el Reino Unido. O sea, existen figuras del más alto nivel político, miembros del Parlamento con rango de Lord, que abogan públicamente por su integración en la salud pública. Y recalcan que incluso los médicos de cabecera del rey de Inglaterra son homeópatas. Exacto. Lo que los documentos concluyen con estos ejemplos es muy revelador. Argumentan que este éxito institucional se debe a una profunda afinidad cultural. Claro. En la India, por ejemplo, el paradigma occidental puramente mecanicista y materialista no es la única lente para ver el mundo. La idea de una fuerza vital, del chi o del prana, y de tratar al ser humano de manera holística, pues es natural para ellos. Hace clic con su cultura. Exacto. Y afirman que cuando una sociedad abraza filosóficamente esta visión, demuestra que el sistema puede operar y sostener la salud de millones a nivel estatal, indiferente a las críticas de los laboratorios. Pues ha sido un recorrido verdaderamente exhaustivo. Hemos visto cómo estos textos arman su defensa a través de los siglos. Comenzamos con Hahnemann enfrentándose a las sangrías en el siglo XIX, apoyado por su éxito clínico. Ajá. Analizamos cómo los estudios recientes de 2024 usan inteligencia artificial y microscopios de electrones para intentar demostrar que el límite de Avogadro no borra las nanopartículas. Exploramos también la exigencia de rigor matemático del Premio Nobel alternativo, George Pithelkas, y su concepto de resonancia electromagnética. Sí. Evaluamos las fronteras de la física sutil con los cristales de agua de Emoto. Y finalmente observamos cómo todo este marco teórico es respaldado en esferas de poder en el Reino Unido y es la medicina oficial de Estado en la India. Y bueno, antes de despedirnos, es imperativo reiterar a quienes nos escuchan que nuestra labor hoy ha sido explorar las profundidades de estas fuentes. Hemos desempacado meticulosamente cómo se articula esta gigantesca réplica ante 250 años de críticas. Claro. Reportando fielmente los argumentos, estudios y posturas de los textos originales, sin respaldar su validez última. Hemos actuado puramente como traductores de una cosmovisión sumamente compleja. Pero partiendo precisamente de esa cosmovisión que hoy hemos reportado, yo me quedo pensando en una reflexión final que me resulta muy provocadora para nuestra audiencia. A ver, cuéntanos. Si aceptamos, aunque sea como un ejercicio mental, basándonos en los textos de Emoto y la nanotecnología de diluciones, que el agua no es solo un líquido inerte, sino una estructura capaz de retener frecuencias, memoria e incluso el impacto electromagnético de su entorno. ¿Cómo cambia eso la percepción de nosotros mismos? Bueno, nuestro cuerpo físico es aproximadamente un 70% agua. O sea, nuestro cerebro literalmente flota en líquido. Exacto. Si el agua que compone nuestras células tiene la capacidad de escuchar y registrar la vibración de lo que la rodea, ¿qué estamos diciendo constantemente a nuestro ecosistema interno? Wow. El estrés crónico de nuestro entorno, la agresividad de las ciudades, las intenciones y palabras que recibimos y emitimos a diario. La pregunta es, ¿se están de alguna forma cristalizando dentro de nosotros?
Es una pregunta que definitivamente nos invita a observar tanto la ciencia como nuestra propia biología con muchísima más atención. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje analítico a través de las fronteras de la evidencia, la historia y la controversia médica. Gracias a todos por escuchar. Sigan cuestionando sus certezas, mantengan la mente abierta y, sobre todo, no dejen de ser curiosos. Cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Hasta la próxima.